Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. A todos los presentes que ven este video, me presento, mi nombre es Henry Paul Simbaña Lema y a continuación voy a dar los principios de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales. Como primer apartado tenemos el primer principio. Este principio no resalta la relevancia de proteger y defender los derechos tanto individuales como colectivos y establece la responsabilidad del Estado de mantener y asegurar su cumplimiento mediante las autoridades competentes. Es un derecho fundamental para los ciudadanos y una base esencial para la construcción de una sociedad equitativa y justa. Es decir, que el Estado buscará respetar el derecho de todos y de alguna u otra forma darnos la igualdad de derechos, igualdad de capacidades y permitirnos ser iguales ante la ley. Como segundo punto, el segundo principio primero, es muy importante para el Estado de Derecho, ya que nos permite que todas las personas sean tratadas como iguales, y además de que crea políticas que permitirán favorecer a cierto detenimiento de otros, además de que permite que todos sean tratados como iguales y que tengan una ponderación de derechos que permita que todos sean tratados como iguales ante la ley. Como tercer principio tenemos la aplicación directa de las garantías y los derechos. Es decir, que todos los derechos y garantías serán aplicados sin importar su condición social, económica o pública. Este principio garantiza la imparcialidad, eh, se puede decir de las autoridades, porque por ejemplo hay autoridades que se ven influenciadas por malas tranzas o por corrupción. Entonces lo que este principio busca es que todos sean tratados de forma imparcial. Es decir, que todos tengan oportunidades de poder defenderse y que sean tratados correctamente y que tengan un juicio justo. Como cuarto principio tenemos el ser protegidos para la medida que pueda reducir, limitar o suprimir su alcance, ya que gozan de una protección constitucional superior. Asimismo, que subraya que las leyes y políticas públicas deben ser diseñadas, aplicadas de manera que respeten y fomenten los derechos constitucionales en vez de evitarlos o menoscabarlos. Es decir, que la Constitución está sobre todas las normas, claro está, pero, por ejemplo, las normas inferiores a ellas simplemente sirven como complemento o simplemente para fomentar que estas normas constitucionales sean aplicadas correctamente, ya que las mismas no pueden ser ni superiores ni ir en contra de la Constitución. Como quinto principio tenemos los servidores públicos deben aplicar la norma y la interpretación que más favorezca para la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Esto significa que, por ejemplo, cuando haya vacíos, cuando, por ejemplo, haya oscuridad en la ley, el juez aplicará o hará un análisis jurídico para de alguna u otra forma ponderar las normas y leyes y establecer que, por ejemplo, esta ley es la más correcta y que favorece más al a la persona. Por ejemplo, un caso de, por ejemplo, medidas penitenciarias que, por ejemplo, se puede cambiar a medidas un poco más flexibles, pero depende del caso, claro está. Después tenemos el sexto principio, todos los principios y derechos son inalienables, lo que significa que no pueden ser transferidos o cedidos a la persona o entidad, además de que son irrenunciables ni por los individuos ni por el Estado. Es decir, que todos tenemos nuestros propios derechos y tenemos el propio respeto de nosotros mismos. Es decir, que no se pueden separar y no podemos nosotros delegar los derechos a otras personas. Además, el Estado debe respetar esto. Después tenemos el principio que reconoce que los derechos humanos no son estáticos y que pueden evolucionar con el tiempo. Esto también se complementa con el punto 8, que es que los derechos deben ser progresivos. Es decir, que se tienen que hacer de manera continua y nunca tienen que retroceder. Un claro ejemplo de eso tenemos el derecho a la educación. Por ejemplo, en el Ecuador, anteriormente el derecho a la educación solo se encontraba hasta el bachillerato. Actualmente el Estado intenta fomentar de alguna u otra forma que el derecho a la educación sea hasta el nivel superior. Después, el punto 9 es que es, como nos mencionan, no es tal un principio, pero es un complemento de que el Estado debe respetar, no discriminar y garantizar.
Entonces el Estado debe respetar todos los derechos y principios antes mencionados. Y no discriminar, que nadie debe ser discriminado por ninguna razón, ni por etnia, sexo, ni identidad. Y aparte de que debe adecuar, adecuar significa que el Estado debe buscar lo más favorable para los ciudadanos. Después tenemos los principios constitucionales. Acá tenemos el principio de aplicación más favorable a los derechos. Nos referimos a que cuando exista, por ejemplo, dos normas, se debe aplicar la norma mucho más favorable para la protección de los derechos de las personas. Después tenemos la optimización de los principios constitucionales. Este básicamente nos menciona que en caso de que, por ejemplo, si exista algún conflicto, alguna duda con los principios antes mencionados, se haga una ponderación. Es decir, que la aplicación debe hacerse de manera que todos los jueces y autoridades busquen una mejor solución, que busquen cuál es el principio más adecuado de acuerdo a un análisis jurídico. Después tenemos la obligatoriedad del precedente constitucional. Esto significa que todos los ciudadanos, incluido mi persona, podemos tener la garantía de que la Constitución va a proteger nuestros derechos, ya que anteriormente para que se aplique una ley debe existir un precedente jurídico constitucional. Para eso tenemos a la Corte Constitucional, ya que es la que toma, por así decirlo, el margen o el cargo más grande, ya que es la que nos representa y nos permite que se respeten nuestros derechos. Y por último tenemos la obligatoriedad de administrar justicia constitucional. Esto es decir, que todos los jueces deben aplicar y ser conscientes de la aplicación de la Constitución, ya que eso sirve para la defensa, la garantía y la protección efectiva de los derechos fundamentales y la defensa del Estado constitucional de derecho. Eso sería todo, compañeros. Un gusto. Muchas gracias.